Entonces, vamos a empezar con la número uno. Tenemos aquí yume da. Este da, como pueden observar, ¿no? que está aquí, es la cópula des, ¿no? Como ya habíamos visto en la clase pasada. En el recuadro tenemos que los adjetivos o sustantivos seguidos de des, ¿no? En su forma corta, es yume da, o perdón, seguido la cópula des se transforma en da. Por ende, yume da sería como decir yume des. Yume, en este caso, significa famoso, ¿no? En el ejercicio que vemos aquí. Esto habría que transformarlo a la forma negativa. ¿Cómo quedaría? Pueden guiarse del ejemplo, ¿eh? Si ubican el ejemplo, podemos ver aquí en pantalla, ¿no? Que tenemos gakseda, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia de gakseda, que está en su forma corta presente, a su forma corta negativa? ¿Cómo leemos esto de al lado? Gakusei Janai. Gakusei Yanai. Entonces, si pasamos al número uno, que tenemos yume da, si lo transformamos a la forma negativa, ¿cómo quedará? Yumei Janai. Yume Yanai, so desu. Y así es la respuesta de la número uno. Yume Yanai. No es famoso. Vamos a ver la dos. Ame da. Ame da. ¿Qué significa ame? ¿Me recuerdan? Teníamos dos significados en realidad de ame. ¿Alguien recuerda alguno de los dos? Sí, ¿eh? Entonces, a ver. Ame significaría dulces, como al mismo tiempo lluvia. ¿Ok? Y esto se los pregunto porque todo esto lo hemos visto en el vocabulario cuando vimos hiragana. Y sobre todo cuando iniciamos a ver los verbos, también empezamos a tener un nuevo vocabulario. Entonces, ame o les tenía que venir enseguida a su mente tanto dulces o lluvia, ¿no? Porque es lo que hemos estado viendo. Entonces, aquí la frase número dos es ame da. Esto hay que transformarlo en la forma negativa. ¿Cómo quedaría? Ame Yanai. Todos. Ame janai. Muy bien. はい。3番お願いします。忙しい。忙しい。¿Qué cosa es 忙しい? ¿Ocupado? Así es. Ocupado y es un adjetivo en i, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la transformación a su forma corta negativa? ¿Qué sucede con los adjetivos en i en su forma corta negativa?
Le agregamos kunai, isogashi kunai. Le agregamos, pero ¿qué quitamos además? Porque quitamos y agregamos. ¿Cuál es lo que quitamos? I. La última I de los adjetivos, exactamente. La última I de los adjetivos en I se va y añadimos kunai. Entonces, isogashi kunai quedaría, ¿no? En su forma corta. Claramente omitimos el des, ¿no? Porque el des es signo de forma larga, ¿no? Entonces, en este caso no es necesario. Los adjetivos van sin des, en este caso. Isogashi kunai. Hai. 4番, número 4. Kawaii. Kawaii kunai. Kawaii kunai, so des. 5番, mijikai. Mijikai, otro adjetivo en I. Mijika kunai. So des. Mijikai kunai. Mijikai significa corto, ¿no? Algo corto, como por ejemplo cuando queremos decir texto corto. O forma corta también. Mijikai que quedaría. Entonces, ya que es un adjetivo en I, quitamos la última I y añadimos kunai. Mijika kunai. Hai, 6番. Shinsetsu da. ¿Qué cosa era Shinsetsu? ¿Alguien recuerda? Amable, creo. Shinsetsu, sí, amable también. Entonces, ¿cómo vamos a transformar a la forma negativa? Shinsetsu yanai. Shinsetsu janai, so desu. Ay, vamos con la 7, chicos. Yasui. Yasui te nani? ¿Qué significa? Es el contrario de takai. Barato. Barato, exactamente. Bien. ¿Cómo va a ser entonces su conjugación corta negativa? Yasukunai. Yasukunai, so desu. 8番、綺麗だ。Kirei janai.そうです。綺麗じゃない。そうです。¿Y qué significa 綺麗? Bonito. Bonito o bonita, ¿no? Bonito para cosa, bonita tanto para cosa como para persona. Así que es una apreciación, ¿no? Estética. Vamos a ver la número 9. 大変だ。Taihen yanai. 大変じゃない。大変, ¿qué cosa es? Yo lo tengo como inmenso. ちょっと待って。大変, si yo digo, por ejemplo, 今日は大変でしたね。
takusan clase ga arimashita. ¿No? Tuve muchas clases. Kyou wa taihen deshita. ¿Qué podría ser la apreciación? ¿Cómo podría ser la traducción en este caso? Mm. Taihen es un adjetivo, perdón, es un adverbio, disculpen. Es un adverbio que tiene esta característica de tener varios significados. El primero es algo inmenso, enorme, grande, que justamente es el significado que le apareció a su compañera. El segundo es algo serio, grave, espantoso, pero el más utilizado es con el significado de muy y con el significado de difícil y duro. Entonces se utiliza muchísimo cuando queremos decir, por ejemplo, que algo estuvo muy complejo, muy difícil. O, por ejemplo, hoy estuvo muy difícil, muy duro, porque tuve muchas clases. Kyou wa takusan clase ga arimashita kara taihen deshita. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, taihen va un poco a ir oscilando entre uno y otro significado de acuerdo al contexto, pero el significado que es mayoritariamente utilizado con taihen es justamente el de difícil y duro. ¿Ok? ¿Y los ka? はい。¿Sí? Entonces, taihen janai quedaría la número 9, ¿no? Siendo la cópula da, que se transforma, ¿no?, en la forma negativa. Vamos con la 10. ¿Cómo sería el adjetivo y en su forma corta negativa? Ah, creo que es yokunai. Suaves. Así es. No, yokunai, porque ya sabemos que el adjetivo i es irregular, ¿no? Entonces, también mantiene esta irregularidad, por así decirlo, también en la forma negativa, en las formas cortas. Mm, Yokunai. Vamos con la 11. Kakkoi. Primero, kakkoi, ¿qué cosa era? Atractivo. Atractivo, guapo. Entonces, habíamos visto que era justamente un adjetivo compuesto. Un adjetivo compuesto de kakko más i, ¿no? Que es el adjetivo que acabamos de ver. ¿Cómo quedaría entonces en su forma corta negativa? Kako yokunai. Kakko yokunai so desu ne. Y la última, tsuki da, 12番. Suki janai. Tsuki janai. ¿Y qué cosa era tsuki? Gustar. Gustar, exacto. Es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo en na también. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La 2 es tsuki janai. Bien. Este tipo de ejercicios de conjugación, ¿no? Son bastante comunes ahora en esta parte del curso, pero se los voy a dar más a ustedes como una cuestión de práctica, ¿no? De segundo plano. En clase más bien vamos a dedicarnos un poco a toda la parte de aplicación, ¿no? De toda la parte de la aplicación de las formas cortas. Entonces, justamente es lo que vamos a ir viendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Y Bien. Ok, chicos. Bien, entonces, vamos a empezar a ver en los minutos que nos quedan las siguientes diapositivas. Vamos a menos a introducir el nuevo tema de por sí. Tomate. ¿Ya las están viendo? sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, este tema es bueno, de esta semana, la 18, ¿no? Y no sé si reconocen al personaje aquí en pantalla. Supongo que sí. ¿Hay alguno que no ha visto el anime? yo aún no lo veo. ¿No? Death Note no Koto. Death Note. Death Note, ¿no? Sería, ¿no? En español. Y este personaje principal es justamente el Light Yagami, ¿no? Light Yagami, que es el personaje estrella del anime. Ya cuando lo vean, seguramente lo van a identificar. ¿Y para qué utilizo esta imagen? Justamente para mostrarles algo, ¿no? Que sí, me gustaría mostrarles, ya que hemos entrado a ver las formas cortas, me gustaría mostrarles un pequeño extracto de este anime, justamente para que vean cómo es el lenguaje, cómo es la forma predilecta de las producciones audiovisuales, sobre todo los anime. ¿Mm? Vamos a ver este pequeño extracto que, sin ánimo de dar spoiler, es parte del primer episodio o segundo episodio del anime, y como son como un montón de episodios, pues no quiero dar ningún spoiler para quien no lo haya visto, pero me gustaría que noten bien la parte de lo que escuchan y presten atención como no hay casi ninguna forma en más, no hay, no se encuentra siempre formas cortas. Por eso se los he querido mostrar después de haber hecho los ejercicios, ¿no? Durante estas clases, para que lleguen más o menos a tener una intuición general de cómo funciona. Bien, así que prestémosle por favor atención a esta parte, dura muy poco, y luego continuamos. 3週間先まで犯罪者は死んでいくようにデスノートには記してあるが、キラは死の時間を操れるということも L には示している。だからこの場合、僕が何の情報も得ていないときに、新しく報道される犯罪者が死んでいけばいい。まずい、禁断症状が。やってやるよ、L。リュウクの情報と前もっての仕込みで、どう見ても勉強している受験生を装いながら、僕はデスノートで今報道されている犯罪者を殺すことができる。右手で方程式を解き続け、左手で名前を書き、ポテチを取り、食べる。Ok. Yo creo que por intuición y por descarte fonético, ¿no? Han podido ver que no había terminaciones en más en lo que decía, ¿no? El personaje. Eran todas conjugaciones cortas, ¿no? Que hemos estado viendo. Hemos escuchado aru, iru, ¿no? Tabe, ¿no? Conjugaciones con la raíz verbal, ¿no? Diferentes estructuras que nos da a entender, pues, que la forma larga es una forma semiformal utilizada en un contexto no tan íntimo. O sea, a diferencia de la forma corta que estamos viendo en estas clases, la forma larga es algo un poquito más formal o para marcar una distancia. La forma que está hablando el personaje que vemos aquí del anime, el Yagami, está utilizando lo que en japonés no, lo llamamos discurso informal, ¿ok? Que es el primer tema del menú de esta nueva semana que vamos a ir viendo, ¿sí? Y que me gustaría ya iniciar de por sí el día de hoy. ¿Bien? Sí se dieron cuenta, ¿no? Lo que dije del video, que no hay casi ninguna forma en más. はい。Sí. Ok. Ahora,
Esta semana vamos a ir viendo estructuras que involucran directamente las formas cortas de las conjugaciones. Son estructuras muy específicas, ¿no? Y que van a darles un poco de globalidad de uso a esta forma corta, ¿no? Porque por ahora hemos visto la conjugación y algunos puntos, ¿no? Les he dicho, mira, este se usa para tal cosa, pero ahora vamos a ver aplicando, ¿no? Esta forma corta y su uso de por sí. Empezando con el primer punto, ¿no? Tenemos el discurso informal, ¿no? Entonces, discurso informal, ¿qué cosa es? Nandeska. Vamos a ir viendo, intentando justamente dar una respuesta más amplia de por sí a esta pregunta, ya que no es muy simple y que es bastante llena, ¿no? La respuesta, ¿no? Para responder a qué cosa es el discurso informal es una respuesta bastante amplia. Así que vamos a ir viendo punto por punto. Cuando se habla de discurso informal, nosotros hablamos de lo que en japonés es el kudaketa hanashikata. Kudaketa, informal, hanashikata, modo de hablar. ¿Mm? Vamos a ir viendo entonces, explicando toda esta situación. Ahora, dos personas que son cercanas, ¿no? Ya sea entre amigos o familia, hablan con la forma corta de los verbos al final de sus oraciones como signo justamente de intimidad. El uso de las formas largas, ¿no? Al contrario, tiende a implicar que la intención del hablante es mantener una cierta distancia respecto al interlocutor, ¿no? Entonces, las formas cortas son como hablarle a alguien dándole del tú, mientras que las formas largas serían vistas como hablarle a alguien de usted, ¿no? Dándole de usted. Y aquí hay un gran punto, ¿no? de encuentro y de separación entre español y japonés, ¿no? Justamente. Ahora, no es tan así, ¿no? Esta parte de que si le hablo a alguien con la forma en más, de repente me va a ver que le estoy hablando de usted. Simplemente en algunos casos hay que comprender que la forma en más marca una cierta distancia. En el sentido, es la forma que capaz vamos a utilizar con los desconocidos o la forma que utilizaremos en cierto contexto medio formal también. Entonces, por esto podría significar y podría verse como algo de un usted, ¿no? Del español, pero no siempre va a ser traducible como usted. ¿Ok? Primer punto, ¿no? Que vamos a ir viendo. Segundo punto. Al inicio no puede no ser tan fácil decidir cuándo va a ser apropiado cambiar a la forma corta al momento de hablarle a alguien, ¿no? Porque antes que todo, hay que tener en cuenta que los japoneses son muy, muy conscientes de la situación de respeto por antigüedad que rige su sociedad e idioma. O sea que a veces, ¿no? Si yo tengo un amigo o amiga que tiene un año más que yo, ese año va a marcar la diferencia. Ese año puede que sea decisivo en si yo le hablo o no con la forma corta a esa persona. O si tengo que hablarle con la forma en más, ¿no? Que es un poquito más formal. Bien. Entonces, justamente, ¿no? Es esta situación de que el año de diferencia podría significar, ¿no? En algunos casos, la completa exclusión de establecer una relación equitativa con esa persona. ¿Vale? Hasta aquí, más o menos va quedando claro el uso o no uso de la parte del discurso informal. Hay que ir viendo, ¿no? Toda esta parte de diferencias, porque es muy, muy, muy importante intentar comprender justamente esta situación de cuándo va a ser aplicable y cuándo no. De lo contrario, podríamos caer, ¿no? En una situación un poco de irrespeto, de falta de respeto hacia los demás. ¿Y de acá? Ay, Ok, chicos. Bien, a ver, mañana vamos a continuar. Perdón el sonido. Mañana vamos a continuar con la explicación. Esto ha sido una parte de la introducción al tema, ¿no? Faltan varias cosas que hay que ir ahondando. Entonces, por favor, las personas que vean este video en offline, ¿no? Para recuperar la clase, si no entendieron algo por el momento o con los ejercicios anteriores,
por favor me comentan mañana en clase antes de continuar, ¿no? Porque ya que es un tema complejo, me gustaría dedicarle bastante tiempo y me gustaría dedicarle también la clase completa, ¿no? Por ende, si es que tienen alguna duda, avísenme, ¿no? Entonces, al inicio de clase, así yo no empiezo de una con la explicación. Y desca, entonces, nos estamos viendo mañana. Que tengan un muy bonito inicio de semana y cualquier duda que surja me comentan. ¿Vale, chicos? はい、ありがとう、先生。Ajá. Nos vemos mañana, chicos. Mata está. Cuídense mucho. Mata está. Mata está.